según cuando me estés viendo. Hoy vamos a terminar de ver el tema de la literatura en el Renacimiento, de la parte teórica de este tema. Y vamos a acabar con la prosa y el teatro renacentista. En esta época se va a desarrollar tanto una como otra de forma mayor a lo que habíamos visto en la Edad Media, dado que en la Edad Media, como estaba surgiendo todavía la cuestión del castellano como idioma y se estaba dando pie a la parte lírica, todavía la prosa no se había desarrollado con tanta entereza como lo va a hacer en el Renacimiento. Y el teatro estaba muy sujeto a la cuestión religiosa, a la censura religiosa. Poco a poco en el Renacimiento se va a desarrollar hasta alcanzar su cenit, su máximo esplendor ya en la época barroca. Vayamos en primer lugar con la prosa renacentista. En esta época van a surgir las primeras novelas y se van a popularizar. ¿En qué consiste esta popularización? Básicamente en que eran formas de entretenimiento accesibles a mucha gente. Eran relatos poco extensos, no eran las novelas que hoy conocemos, que pueden ser de 600, 800, 1000 páginas, sino que eran más bien relatos de 100 páginas, muy pocas, no llegaban a ser novelas muy largas, no son novelas como las entendemos hoy. Estas novelas hoy en día se consideran novelas cortas, novelas breves. Además, seguían estructuras muy definidas y además no eran realistas, no pretendían ser realistas. Sufrieron una evolución a lo largo de todo el Renacimiento y culminarían, como debéis saber, en la novela moderna, en la novela tal y como la conocemos hoy, que sería con Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes en 1605 y 1615. Gracias a que se popularizaron las novelas en esta época, fue por varias cuestiones. La primera, la invención de la imprenta. La imprenta abarató los costes que tenía la fabricación de libros. Antes de que existiera la imprenta, ahí tenéis un modelo que sería, por ejemplo, el de Gutenberg. Antes de que esto sucediera, un libro era un objeto de lujo. Era algo difícil de obtener porque básicamente se hacía a mano y costaba, por tanto, mucho dinero. La gente no podía comprarlo, salvo que tuviera una riqueza considerable. Gracias a la imprenta se va a abaratar el precio y por tanto los libros van a llegar a una mayor cantidad de personas. Por lo tanto, más público va a aprender a leer y, por ejemplo, las mujeres nobles van a tener acceso a los libros. Y también va a mejorar el acceso a la educación. La educación universitaria, que es la de esta época, va a dar cabida cada vez a más personas. Tened en cuenta, no obstante, que seguimos todavía en una evolución desde los estamentos medievales, por lo que estamos hablando siempre a un nivel de nobleza, incluso de sacerdotes, y poco a poco de la burguesía. El pueblo llano, la inmensa mayoría de la población, todavía no va a tener acceso a la lectura como lo tendrán más adelante. Y, como ya hemos mencionado antes, las novelas tenían dos funciones: entretener, pero también enseñar. Dos funciones que podían estar separadas. Hay novelas que claramente son en puro entretenimiento, están diseñadas para entretener. Y hay otras que también tienen la idea de enseñar. Cuando veamos a continuación los subgéneros de la novela renacentista, veremos cuáles se dedican a entretener y cuáles combinan ambas cuestiones. ¿A qué nos referimos con los subgéneros de la novela renacentista? Pues a los tipos de novelas que se hacían en esta época y los que tuvieron una gran popularidad. En primer lugar, las novelas de caballería. Estas narraban historias fantásticas de caballeros que se enfrentaban a diversas pruebas para defender su honor y demostrar su valía, normalmente para acabar casándose con una dama. Eran historias fantásticas donde podían haber elementos mágicos e irreales, dragones, magia, pociones. Estuvieron muy de moda en esta época, a lo largo de todo el siglo XVI, tanto que sirvió de base para Don Quijote de la Mancha, que es una parodia de este tipo de novelas. Algunos ejemplos de la novela de caballería son los dos que veis en pantalla: El Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo, y El Tirán lo Branch, que es una obra escrita en catalán o en valenciano de Joan Martorell.
Después también tenemos las novelas pastoriles. Ya visteis la lírica que se hablaba de pastores, de nuevo, las pastores de una forma idealizada. En verdad, son pastores cultos que simbolizan, que son una metáfora del comportamiento que debe tener un noble. Las novelas pastoriles eran relatos con unos pastores que conversan, que dialogan sobre sus desventuras amorosas en un ambiente idílico, en esa naturaleza del locus amoenum. ¿Para qué servían? ¿Cuál era su finalidad? Pues educar. Estos tenían la finalidad de mostrar cómo a los jóvenes nobles cómo debían comportarse, darles lecciones a través de esas conversaciones e incluso incluían algunos poemas en su interior. Como ejemplo, pues los 7 libros de Diana de Jorge de Montemayor. Otro tipo eran las novelas bizantinas. Esta novela de bastante entretenimiento en la que dos enamorados se separan y tienen que emprender un viaje para reencontrarse, normalmente superando una serie de pruebas para lograr estar juntos. Un ejemplo es La selva de aventura de Jerónimo Contreras. Y por último, las novelas moriscas, que son muy típicas obviamente de España por la cuestión de la convivencia entre cristianos y árabes, y que contaban historias bien de caballeros cristianos que se enamoraban de una musulmana o bien de un caballero musulmán que se enamoraba de una cristiana. Tienen cierto carácter bélico, pero a veces también romántico. Uno de los máximos ejemplos es El Anónimo, historia de Abencerraje y la hermosa Jarifa. Como veis, son obras que no acaban de ser del todo realistas. Básicamente sus dos criterios son entretener o enseñar algo. Y muchas veces de una forma exagerada. La novela de caballería es muy imaginativa, tiene mucha función fantástica. La novela bizantina vuelve un poco a la cuestión del amor cortés, de la superación de pruebas, del amor por encima de todo. Pero siempre dentro de un ambiente de personajes que son cultos, ¿no? No vamos a encontrar personajes de las clases, de los estamentos más bajos. ¿Dónde vamos a encontrar a este tipo de personajes? Pues en un tipo de novela muy importante, la más importante de las que hemos visto en este listado, que va a surgir en esta época. Porque algunas de las que hemos visto, como la novela de caballería o las novelas pastoriles, ya tenían un poco de tradición a finales de la Edad Media. Hablamos de la novela picaresca. La novela picaresca surge a mediados del siglo XVI con el primer modelo que va a ser El Lacello de Tormes en el año 1554. Son muy peculiares porque están narradas por su protagonista. Es decir, el narrador y el protagonista son la misma persona. Tiene un narrador protagonista que es un pícaro. De ahí el nombre, novela picaresca. ¿Qué es un pícaro? Básicamente es una especie de delincuente astuto, resabiado, que ha vivido desde su infancia en ambientes difíciles que le han hecho aprender sobre la vida e intentar, aprovecharse de los demás, aunque normalmente sale mal de todas estas circunstancias. Suelen ser obras morales, es decir, te muestran a un personaje que lo ha pasado mal a lo largo de su vida, que lo ha hecho mal porque ha hecho alguna pillería, ha robado, ha tratado mal a otras personas y que a causa de todo eso hoy te cuenta su historia arrepentido y estando en una situación de castigo en la que lo está pasando mal por alguna circunstancia. Por tanto, es el único subgénero realista, el único subgénero de todos los que hemos visto que va a mostrar los defectos de la sociedad. Va a mostrar los engaños, las tretas, la astucia, los bajos fondos, los crímenes, el lado, por tanto, más negativo de la sociedad. Y de ahí que este tipo de novela no se vaya a tener su desarrollo no en el Renacimiento, sino en el Barroco, que es una época más oscura. Y ahí es donde se van a escribir las mejores obras de novela picaresca, a excepción del Lazarillo. ¿Cuándo surge la novela picaresca per se con el Guzmán de Alfarache? Ya a finales del siglo XVI, en 1599, escrita por Mateo Alemán, que va a ser quien ancle, le dé las características principales a la novela picaresca, tomando como modelo al Lacello de Tormes. Pero ¿qué sucede con el Lacello de Tormes? El Lacello de Tormes
no es una novela picaresca 100%, porque no se habla desde el arrepentimiento y no tiene un carácter moral, no quiere mostrarnos nada, sino más bien criticar a la sociedad. Es tanta la crítica que tuvo en su época, a mediados del siglo XVI, que su autor no quiso que su nombre estuviera presente. No quiso o quizás no pudo. Lo cierto es que el libro fue prohibido poco después en el índice de libros prohibidos de la Inquisición y desconocemos hoy en día quién escribió la obra. Ha sido motivo de múltiples disputas entre filólogos por encontrar al autor, al escritor de la obra, pero lo cierto es que no podemos asegurar de quién se trata. La identidad del autor sigue siendo desconocida. El protagonista es Lázaro, de ahí el nombre, que es quien cuenta su vida a alguien a quien se dirige como vuestra merced. Podría ser una especie de juez, alguien con un cargo importante. Parece ser que ya siendo adulto le ha pasado algo o está involucrado en algún asunto un poco turbio y para justificarlo le cuenta toda su vida. Su vida desde su nacimiento en una familia pobre y cómo ya de niño es entregado a un ciego en primer lugar y va pasando de mano en mano por distintos amos, por distintos hombres que le van mostrando pues cómo es la vida básicamente y que sobre todo lo tratan mal. Va a pasar hambre a lo largo de toda su vida, va a tener que hacer frente a ciertos abusos por parte de quien debía cuidarlo y eso es lo que básicamente se va a mostrar, las miserias de una sociedad a través de los distintos amos que tiene el Lazadillo. Un mundo invadido por la apariencia, donde los nobles tienen que aparentar ser nobles, tener dinero, tener una buena posesión, aunque sea mentira. La insolidaridad, una sociedad que es incapaz de ayudar a los más desprotegidos, o la codicia y la avaricia de quien no comparte, de quien no da lo que tiene hacia los demás. En general, a través de estos distintos amos, un ciego, un clérigo, el escudero, el alguacil, se van a representar los defectos y vicios sociales. Gracias a estas vivencias, el Lazarillo va a ir desarrollando su ingenio, su astucia para lograr sobrevivir, logrando finalmente una estabilidad que, bueno, parece ser que se rompe ante ese juicio en el que tiene que defender su vida. Sin duda es una obra realista que rompe con la tendencia de todos los subgéneros literarios. Aquí os dejo con una secuencia del libro en versión cómic hecho por Enrique Lorenzo, en el que, bueno, el pobre Lazarillo va con su primer amo, siendo niño, un ciego que lo trata bastante mal y que normalmente le hacía muchas tretas y le engañaba con cierta astucia para mostrarle que tenía que estar alerta y ante todo lo que pasaba a su alrededor. Con esto cerramos la parte de la prosa renacentista, una prosa son los inicios del tipo de novela que vamos a encontrar más tarde, una novela mucho más innovadora a partir de Don Quijote y que va a tener su mayor desarrollo ya en el siglo XIX, con el realismo. Y pasamos al teatro. El teatro renacentista sigue sin desarrollar el teatro en demasía. Ya vimos que el teatro medieval era apenas los autos sacramentales. En el caso del teatro renacentista va a despegar un tipo de teatro profano, es decir, alejado de la religión. Los autos sacramentales se siguen haciendo teatros religiosos, pero ya va a surgir con mayor fuerza un teatro de corte profano, de corte alejado de cualquier tipo de religión, simplemente más por divertirse. No se va a desarrollar con toda entereza hasta finales de siglo y ya sobre todo en el barroco, con grandes autores como Lope de Vega. Pero aquí ya encontramos los primeros pasos para que el teatro se haga algo mucho más popular y entretenido. En primer lugar, se va a desarrollar un teatro de tipo cortesano, que se era representado pues, en fiestas, con música, con baile, generalmente en palacios de nobles. ¿Qué tipo de teatro se hacía? Pues drama. Eran mezclas entre tragedia y comedia. Su principal autor, uno de los principales autores de esta primera etapa, es Bartolomé de Torres Naharro, que escribió sobre todo comedias inspiradas en hechos reales, o también algunas comedias de fantasía sobre hechos imaginarios.
el teatro se iría poco a poco profesionalizando, es decir, convirtiéndose en una profesión. Algo que en la Edad Media había estado prácticamente prohibido, perseguido, aquí va a ganar cierto prestigio y por tanto va a surgir un teatro profesional en la segunda mitad del siglo XVI. Se crean por tanto compañías itinerantes. ¿Qué son este tipo de compañías? Bueno, eran un grupo de actores que iban de pueblo en pueblo representando en corrales de comedia o bien con algunas carrazas, pues las distintas obras que podían hacer, especialmente comedia. Esto tiene cierta influencia también italiana. Italia es la cabeza en esta época de la cultura, del avance cultural, el humanismo, el petrarquismo, como vimos en el tema de la lírica, pues en esto también innovan y ellos crean la comedia del arte, este tipo de compañías teatrales que van a desarrollar una obra bastante interesante para la época. El autor destacado, el autor importante de este teatro profesional de la segunda mitad del siglo XVI, pues Lope de Rueda. Lope de Rueda dirigía una compañía con la que recorría España y fue el que introdujo la novedad italiana al teatro español. Eh, Le daba mucha importancia a la comedia por encima de la tragedia, y este tipo de comedia pues recaía sobre todo en unos personajes secundarios bastante interesantes, bastante populares, que usaban sobre todo un lenguaje coloquial, accesible, fácil para el público. De ahí su éxito. Su mejor creación sin duda fueron los pasos, un tipo de subgénero teatral que después se fue independizando, que eran breves piezas que se intercalaban entre las tragedias más largas. Cuando una tragedia era bastante larga, se hacía alguna pausa intermedia para cambiar el escenario y era necesario distraer al público en esos descansos, para que no se aburriese, para que no se fuese. Y pues se inventó estos pequeños pasos, estas pequeñas escenas, normalmente cómicas, por las que ganó una fama y que al final se fueron ampliando hasta convertirse en obras mucho más largas. Y con esto acabamos el teatro renacentista. Falta solo mencionar una obra de gran importancia para la literatura española, que es La Celestina. No obstante, para La Celestina os he creado un vídeo aparte en el que la desarrollo, la explico, cuento toda su historia, pero tenéis que tener en cuenta que es una obra muy independiente de lo que es el teatro, porque en esta época no se llegó a representar. Está a medio camino entre la prosa y el teatro, porque está escrita como si fuera una obra de teatro, pero realmente quien la considera una novela dialogada. Hablaremos de ella en el siguiente vídeo. Muchas gracias y sabéis que si tenéis alguna duda podéis consultarme tanto en el email que tenéis, ya sabéis, el que dejo en la caja de comentarios, y también si tenéis, podéis dejar algún comentario en este mismo vídeo que lo responderé en cuanto pueda. Hasta la próxima.